enojo barra odio. ¿Qué es el enojo? ¿Cuáles son sus faltas? ¿Por qué nos enojamos? ¿Cómo cultivar la paciencia? Recomendación del libro. ¿Cómo comprender la mente? El rencor es una perturbación secundaria que surge del enojo sostenido. La agresión y la injuria verbal también son perturbaciones secundarias. Y pueden ser hasta peores que la perturbación de IAIS, enojo. Hemos de entender las perturbaciones raíces que tenemos. No porque las manifestemos todo el tiempo, sino para evitar que broten. Tenemos el potencial de inducirnos a generar perturbaciones mentales. Entendiendo las heridas, evitamos que empeoren. Evitamos la atención inapropiada. Si nos fijamos en algo que nos gusta, generamos apego. En algo que nos disgusta, enojo. Analizar nuestra propia mente con la luz de la sabiduría y las enseñanzas de Buda consiste en entender el problema y su solución, para luego ponerlo en práctica. Primero nos convencemos intelectualmente y luego, en el día a día, recordamos y aplicamos los consejos. El enojo no remedia nada. El enojo induce al error y a maltratar a los demás. También a acumular karma negativo. No hemos de permitir que las perturbaciones socaven nuestra vida, ni nuestro camino espiritual hacia la liberación y cumplimiento de nuestros ideales. Recomendación del libro. Cómo solucionar nuestros problemas humanos. El odio es el factor mental perturbador que observa un objeto contaminado, exagera sus características, lo considera indeseable y desea perjudicarlo. Está en contra de la persona u objeto y quiere dañar. Te puedes enojar con lo que sea. Cualquier cosa puede ser objeto de nuestro enojo. Es una actitud impermanente. Puede desaparecer y recordar. Con el paso del tiempo se nos puede olvidar. Está creado en el propio continuo mental. Tenemos que sostener el enojo para mantenerlo. Solo tú lo puedes parar. Aunque nos digan algo que incite al odio, es uno el que lo está generando. Es tirar leña a un fuego que ya traemos dentro. Las causas del enojo no son físicas. Es un estado mental. Si no pensáramos de cierta manera, y de manera sostenida, no podría continuar el enojo. Nosotros le tenemos que dar vida. Casi como una meditación en negativo. Que rechaza y no acepta. Cuando nos enojamos, esto tiñe o contamina nuestra perspectiva de las cosas. Enojados nos ponemos en contra y lo consideramos causa de nuestra infelicidad. Todo esto lo hace la propia mente, porque de igual manera podemos ver todo con atención apropiada. Ya sea cosas, ideas o personas. Quien realiza acciones negativas lo hace porque está influenciado por sus propias perturbaciones mentales. El respeto y la estima que le tenemos a la persona nos protegen de enojarnos y nos permite generar amor y compasión hacia los demás, pues entendemos que no son intrínsecamente malas, sino que actúan influenciados o contaminados por sus propias perturbaciones mentales. Cualquier perturbación mental siempre toma las cosas muy personal. Directamente detrás de cualquier perturbación es la autoconsideración excesiva. Estamos ciegos hacia lo que no nos concierne, y si algo va mal respecto a esto, generamos enojo. Es un asunto completamente personal que nadie más lo siente. Es muy útil ahí el recordar esto porque solemos pensar que el enojo puede beneficiar a la persona que nos disgusta. Pero el enojo nunca es la solución. No mejora ni resuelve nada. El enojo es una respuesta a nuestro propio malestar e infelicidad. No lo aceptamos, no era lo ideal ni lo planeado. Pero no necesitamos ponernos infelices porque las cosas no salen como planeado, o las personas no son como quisiéramos. Debemos aceptar. Si rechazamos generamos más enojo. Aprendiendo a aceptar y calmarnos cuando hay algo que remediar, vamos a poder aplicar la solución externa que toca en ese momento. Ser paciente no significa no hacer nada. Significa aplicar el remedio sin ninguna perturbación mental. Nuestra mente egoísta genera perturbaciones porque piensa que algo a mí ocasiona sufrimiento. La mente apacible solo es mantinable por una mente libre de perturbaciones. Quien siente enojo o apego, nunca se sentirá en paz. Necesitamos remediar esto para que estemos bien. Ya sea que se descompongan las cosas, o algo se rompa, enojarnos no va a reparar la cosa. Lo único que habrá serán dos problemas. El interno y el externo. Ahora se requieren dos soluciones. Reparar nuestra paz mental y reparar lo externo.
Tenemos que seguir la lógica de eso. Tenemos profunda familiaridad con el enojo pensando que es una respuesta natural necesaria y útil y el que nos da fuerza, vigor y valentía, pero no es cierto. La mente enojada es débil y nos quita control de nuestras emociones. Perdiendo el sano juicio nos convertimos en enfoque y causa de miedo para los demás. Nadie está a gusto en compañía de alguien que está, frecuentemente, enojado. Quizás un día está súper bien, y al día siguiente, está enojado otra vez. Imagínate ser esa persona, la que los demás quieren evitar porque da miedo a los demás. No habemos de confundir miedo con respeto. Respetamos a alguien que es amable, paciente y considerado. No alguien que está consumido por su propia importancia y que se enoja por cualquier cosa. El enojo es irracional. No escucha. La única manera de parar el enojo es escuchando a los demás y considerando que hay que cambiar de nuestra propia manera de pensar. La verdadera causa de nuestra infelicidad es culpar a las circunstancias de nuestro malestar. El malestar y la infelicidad no tienen forma física. Aunque técnicamente pueda venir de fuera, cuando nos sentimos mal viene de la mente. Tenemos que seguir pensando de manera distorsionada, con atención inapropiada, exagerando que algo externo nos causa malestar para sentirnos mal. Vivimos en un mundo donde todos están perturbados, esperando que todos nos traten bien y que nos disculpen si estamos de malas. Somos tolerantes con nuestras propias perturbaciones pero no con las de los demás, porque no pensamos en cómo los afectan a ellos. Si controláramos la mente no culparíamos a los demás ni los consideraríamos nuestros enemigos. Cada quien es responsable de su estado mental y felicidad. Nadie de fuera es capaz de darme sufrimiento. Claro que nos pueden lastimar físicamente, agraviar, insultar o mentir. Pero depende de nosotros cómo reaccionamos. Inclusive para reaccionar ante negatividades, podemos hacerlo sin perturbaciones mentales, siendo prácticos y correctos. Cuando aprendemos a controlar y superar el enojo, seremos siempre felices. En esta vida y en las futuras. El enojo solo aumenta el sufrimiento propio y de los demás. Debemos esforzarnos en pensar de manera más constructiva, sin culpar a los demás y reconociendo que nuestra propia mente genera el enojo mismo que nos hace sufrir. No podemos concluir que otros nos causan el malestar. Podemos aprender a tener una mente apacible y responder con sabiduría en la misma situación. Podemos aprender a pensar, responder y reaccionar de tal modo que no absorbamos las perturbaciones de los demás. Cualquier cosa o persona puede ser el objeto de tu enojo. Hay que esforzarnos por eliminar las causas de nuestro odio que hemos descubierto. El enojo es una reacción ante circunstancias desagradables y frustrantes. La mente incontrolada reacciona sintiéndose mal y enojados. En la mayoría de los casos nos enojamos cuando no conseguimos lo que queremos. Pero esto pasa frecuentemente. Siempre hay algo o alguien que nos puede llevar a generar enojo. Tenemos que desmentir la idea de que no pasa nada. Siempre habrá algo que no sé ir perfectamente. Pero no por esto hemos de generar el hábito venenoso de sentirnos mal. Conforme sufrimos estrés y envejecemos es más difícil controlar la mente. Por lo tanto necesitamos entrenarnos. El enojo destruye relaciones, mal aconseja y arruina la vida. Nos lleva a crear karma negativo. Nos hace decir y actuar para producir más sufrimiento. Es importante aprender a reaccionar frente a traiciones y frustraciones. No podemos complacer todos nuestros deseos y antojos. Centrarse en esto es autopreocupación obsesiva, más el apego que de ahí surge. No debemos pensar que la función de este mundo es procurar solamente a quien me va a hacer feliz. El mundo y las cosas fallan. No todo es beneficio. Pensaréis si ahí es molestarse constantemente. En lugar de buscar cosas y personas que nos den felicidad, debemos cultivar la felicidad desde adentro. Así llevamos nuestro propio clima interno. Con sabiduría, paz y amor. No podemos impedir que nos ocurra nada desagradable. Hay que cultivar la paciencia. No necesitamos externamente que las cosas salgan obligatoriamente de tal manera para ser felices. La vida es como nubes que cambian de forma. Lo que nos molestaba ayer quizás ya no existe. Debemos dejar pasar las creencias que nos roban nuestra felicidad. No hay que seguir cargando lo que nos quita destreza, sino pensar en el bienestar de los demás. Desarrollar buenas cualidades y enfrentar las circunstancias de buena manera. No ser pasivos sino saber reaccionar debidamente, sin perturbaciones mentales.
unos desdichados. Ya sea que las cosas sean saalukianavals o no, es mejor mantener una mente apacible. Luego intentamos disminuir el enojo resolviendo el problema externo. Pero solo evita las condiciones que generaron un mal pensamiento. Pero bien puede surgir otro. Por eso es necesario identificar la perturbación de IAIS. Así no solo veremos la saalukiana a lo externo para evitarnos un enojo, sino podremos evitar la perturbación con la práctica espiritual. La práctica de la paciencia es refugiarnos en paz mental y entender que la felicidad proviene de nuestra mente, de nuestra propia sabiduría. En samsara habrá cosas que saldrán mal. No veamos esto como una actitud pesimista, sino como una invitación a cultivar la mente a partir de entender el mundo. Asimismo, el optimismo es una actitud mimada que hacemos hacia nosotros mismos. Está bien pensar que todo tiene remedio. Pero en lugar de convencer al enojo de que todo va a estar bien, hay que reconocer que el enojo es un veneno innecesario y que no está invitado a esta situación. No hay que pensar solamente en cambiar la situación. Sí, es bueno si sucede, pero no siempre será así, en samsara. Una solución es aplicar un estado mental virtuoso. Aceptando las cosas como son no habrá fundamento para tener problemas. Los demás y las circunstancias no son los problemas. El problema es mi apego y mi enojo. A menudo se piensa que aceptar con paciencia es adoptar una actitud pasiva. Pero la paciencia no tiene que ver con esto. Así como no tiene ningún mérito dejarse vencer por las perturbaciones y sentirse enojado ante las situaciones. Esto es una debilidad interna que destruye nuestra paz interior, oponiéndose a nuestra felicidad. Meditación. Reconocer por qué nos enojamos y que el enojo no resuelve nada. El enojo no es un amigo. Meditemos y pensemos en qué lo necesario para ser feliz, una mente apacible. Tenemos la idea de que todo debe de ser de cierta manera y cuando no es así ahí nos enojamos. Dependemos de las circunstancias externas. Nos enojamos cuando no se cumple esta expectativa incorrecta. Pero el enojo no sirve de nada ni soluciona nada, solo agrega dolor mental a una situación no deseada. Solo destruye la paz interior. No nos beneficia en nada. He de refugiarme en una mente apacible, que es la verdadera causa de la felicidad. Y no refugiarme en una circunstancia exterior. Aprender a controlar la mente y adiestrarla, nos ayuda a identificar, reducir y eliminar el enojo. Tú no eres tu enojo. Las perturbaciones son hábitos errados que podemos deshacer. Surgen de un error de pensamiento y podemos resolverlo. La presencia de perturbaciones nos quita la más. Eliminarlas nos permitiría disfrutar de nuestra naturaleza interior, de paz y alegría. Entender esto es muy liberador. Usar nuestra vida diaria para entender cómo funciona la mente. La meditación constante nos familiariza con los pensamientos correctos. Y ahí podremos ganar más atención de manera cotidiana cuando se presenten situaciones que nos perturban. Cuando estemos expuestos a personas que suelen enojarnos, está bien evitarlas. Está bien evitar el objeto que nos perturba en lo que aprendemos a afrontarlo. Por otro lado, es sumamente bueno y necesario familiarizarnos con estas situaciones meditando. Además, desde el punto de vista virtuoso, podemos ver a las personas que nos hacen sentir mal como tesoros ya que nos sirven para reconocer el camino que no queremos seguir. Pero recordando que las personas enojadas y que propician el enojo están sufriendo. Así es más fácil practicar la compasión y desde luego la cesación y renuncia de nuestra propia perturbación. En nuestra mente siempre hay una intención. Hay que cuestionarnos cuál es mi intención. De nuestra intención deriva nuestra atención. Y a partir de donde pongamos la atención, derivará nuestra ejecución. Entender esto nos puede ayudar a entender y ver con mayor claridad nuestros propios actos.